Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana y edición de Hablemos del COVID-19 con un poquito de retraso, pero ya estamos aquí listos para llevarle la mejor información. ¿Cómo te va, Paola? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Renzo? Amigos, feliz de estar con todos ustedes y vamos a hablar temas de interés. Y uno de ellos es el insomnio. Así es. El insomnio que podemos sufrir nosotros, pero también los más pequeños de la familia. Vamos a poder ver que a veces son las preocupaciones que nos dejan dormir. Sí. ¿No? A veces uno dice, no, yo estoy bien, pero sin embargo sigues pensando. Sí. Y tu sueño es tan ligero que no logra descansar. Claro, estamos con muchas preocupaciones, resolver muchas situaciones. Ajá. Y los niños también tienen, aunque no lo crean mucho, una serie de preocupaciones. No pueden salir como lo hacían antes, por ejemplo, no pueden jugar tranquilamente. Y eso les lleva también a tener insomnio. Claro, porque hay niños que son inquietos y generalmente la actividad física hacía que gasten energía. Sí. ¿Qué pasa cuando el niño inquieto es en casa? Así es, ¿no? Entonces se pone a dar vueltas en la cama y no descansa las horas que debe hacerlo para poder subir al día siguiente. Pero vamos Así ya es. rápidamente a saludar a nuestro amigo Javier Echeverría, que se encuentra con nosotros para poder hablar sobre qué hacer con esta angustia que sienten los niños. ¿Qué es lo que pasa cuando estas criaturas, por ejemplo, los acuestas 9 de la noche, son las 11 y siguen dando vueltas? Y siguen dando vueltas, ¿no? ¿No? Y se levantan tarde y tienen clases. O sea, Todo va encadenado, ¿no? Es que ha cambiado toda su Así- rutina. Pues. así es. Entonces, hay niños que no, pero hay niños que sí se pueden ver. Que se le afecta directamente, ¿no? Directamente, no se nota, pero de repente en reacciones que están. Y además están muy activos porque tienen pues las tablets o los celulares, producto también de las clases. Muchas horas también puede Muchas ser, ¿no horas es cierto? frente a la pantalla y eso les genera mayor, no sé, activación, ¿no? Sobreestimulados. Sobreestimulados. A veces yo digo, ¿no? Tantas horas entre el colegio, ya que van a jugar un par de horas en, no Sí. sé, pues, en esto. De repente, una hora en las cuales puede estar en silencio, ¿no? En su Es cuarto. difícil. Además es difícil que un niño esté en silencio. El mío, no, jamás. No, el pero, mío también. pero es eso, o sea, quizás un eso para poder calmar su mente y de repente pensar en otras cosas. Sí. Cosa que lo permitía cuando tenía un espacio para salir, ¿no? Lo podías llevar al cine, a los juegos, no sé, al parque libremente, sin ningún límite de hora. Ya. Pero ahora no puedes hacer eso, ¿no? ¿Tú notas a tu niña estresada, preocupada Sí, no por que el esté futuro? preocupada, pero que tiene menos horas de sueño, sí. Puede estar hasta las 11 de la noche despierta. El mío más, o sea, el mío tiene problemas de que no, o sea, él no puede dormir muy bien, pero yo notaba que con la actividad física se cansaba. Sí. Pero actualmente se puede cansar mentalmente, pero no físicamente. Ya, Y eso también... Claro, y además el juego estimula a botar toda esa energía guardada, ¿no? Cosa que no lo permite la coyuntura. Pero vamos a preguntarle estas cosas a nuestro amigo Javier Echeverría, quien ya está conectado con nosotros. Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Renzo? No te escucho bien, la verdad. ¿Nos escuchas bien? Te escuchamos un poquito abajo. Un poco también, lejos, escucho ¿no? bien, igual. No sé si ahora nos el escuchan switcher mejor. que a ustedes. Sí. Vamos a ver si podemos solucionarlo esto en producción para tener una mejor Sí, creo que comunicación con está Javier, porque prendido el tenemos volumen del una serie de switcher y preguntas escucho todas las respecto a conversaciones lo que de los estábamos técnicos. planteando con Paola, No, y seguramente a muchos ustedes, padres de familia que con nos una están voz sintonizando remota allá a lo también lejos. tienen las mismas preguntas, ¿no? Es que ya son más de 80 días de confinamiento, de los cuales los niños recién hace un par de semanas han podido dar una vuelta a la cuadra. Han tenido mayores restricciones que los adultos. Sí. En los cuales además tienen que tener 5 o 6 horas de clases obligatorias. No te pensar, o sea, ellos han estado mucho más restringidos que nosotros. No, y te cuento, por ejemplo, en el caso de mi hija, están llevando clases de recuperación los sábados. Ay, O sea, Dios. un sábado sí, un sábado no. Bueno, el mío no, felizmente, pero es Toda que la tienen mañana. es que es por la mañana y hay niños que no pueden porque comparten computadora con el hermanito. ¿No Eso. es cierto? O con los papás que están trabajando. O los papás que están trabajando. Es el estrés, además, a veces de tantas horas de estar con los padres, la mamá a veces no está acostumbrada a estar tantas horas con los hijos. Exacto. Y eso también puede generar un conflicto. En el colegio jugaba, hablaba con la profesora, todo, pero ahora es tu mamá que está ahí, que te está mirando a ver si es que realmente estudias o no. Sí. O sea, es el control máximo, ¿no? ¿Cómo enfrentas esa situación? Y además hay que sumarle estas reuniones constantes que tienen los padres de familia vía Zoom. O Esa sea, es otra por cosa. trabajo o también reuniones sociales, Esa es otra cosa. que son los fines de semana. Sobre todo los fines de semana. Fines de semana. Claro, los fines de semana. Porque yo tengo con los profesores directamente, y bueno, me encanta tenerlo cara a cara así a través de una pantalla, Claro. porque lo conozco,
nos vemos y hasta con la psicóloga del colegio. O sea, me parece muy bien, eso me parece practiquísimo, que debería continuar después Sí. ya cuando puedan regresar al colegio, pero es la sensación y yo noto que incertidumbre al futuro, o sea, no sabe qué va a pasar. Y mi hijo me dice, mami, ¿cuándo va a terminar? Es que si yo supiera, y yo le digo, si yo supiera cuándo va a terminar eso, te lo diría, ¿no? Pero es eso, nadie sabe. Exacto. Y en tu caso, por ejemplo, tu hijo se ha adaptado Está con tranquilo, ciertos pero a veces inconvenientes. creo que cuando se demora en dormir es parte de la preocupación que tiene, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un corte para continuar con el siguiente bloque y hablar más en profundidad sobre este tema que seguramente muchos padres de familia se están haciendo la misma pregunta Así es. que Paola y yo. Así que vamos al corte y regresamos con más aquí en Hablemos del COVID-19. Volvemos. Muy bien, vamos a hablar del insomnio en los niños, un problema que aunque usted no lo crea es muy frecuente Sí. y se da ahora sobre todo en esa época de cuarentena. Javier Echevarría está con nosotros para hablar por qué los niños no están durmiendo, por qué tienen problemas para dormir. Javier, ¿cómo Hola, estás? Javier. Hola Renzo, Paola, gracias por invitarme. Bueno, es importante este tema porque efectivamente está ocurriendo muchísimo y hay que identificar la causa y la causa puede ser, digamos, de modo directo, es decir, que este confinamiento... ¿Cómo? No, continúa, Te Javier. escuchamos, te escuchamos. Ah, no. Que este confinamiento está produciendo, digamos, angustia en los chicos y por eso no duermen, pero también antes de eso hay que identificar si es una causa indirecta, producto de la pandemia. Por ejemplo, esta pandemia ha traído un desorden en las rutinas, Claro. porque los papás trabajan a otras horas, el colegio, todo ha cambiado y para que un chico pueda dormir bien necesita rutinas estructuradas. Entonces, si la pandemia hay un desorden en las rutinas, hay un desorden en el sueño. Otro ejemplo, esta pandemia ha traído cambios en la dieta, porque los papás se han relajado, entonces como todo el mundo está con cierta tensión, entonces los dulces han aumentado, no la cantidad de postres, de golosinas, mucho azúcar. El azúcar sube la actividad cerebral de los chicos y eso impide que puedan dormir. Otro ejemplo, esta pandemia también ha traído problemas a veces en los ejercicios físicos, porque los chicos no salen afuera y se han vuelto mucho más sedentarios, entonces si no hay actividad física, hay toda una energía disponible y al final no pueden dormir. Otro ejemplo, otra posible causa, las tablets, las pantallas. Ahora los chicos están todo el tiempo en las tablets. Antes había mayor orden porque trataban de controlar, digamos, estaban en el colegio y las tablets se usaban cuando les permitían jugar videojuegos, que a veces eran los fines de semana. Ahora están todo el día en la pantalla. Ya se ha demostrado que la pantalla también produce una excitación en el cerebro que impide que puedan relajarse y dormir. Entonces, y otra posible causa es que no sea angustia de los chicos, sino que los papás están tan angustiados por esa situación que los chicos registran eso y al final lo traducen en una dificultad para dormir. Sí. Claro. Sí, continúa. Ese es un último punto, el último punto que tú has mencionado es muy cierto, Javier, ¿no? Porque los padres de familia que estamos guardando en determinados días esta cuarentena, pues estamos trabajando y a la vez conviviendo con mucha tensión. Y normalmente se transmite eso a los hijos, a veces de forma intencional, a veces de forma sin intención, inconscientemente, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a que esa transmisión no sea de forma negativa, ¿no?, hacia los niños? Miren, hay una ilusión o una fantasía que los padres tienen que creen que si no hablan de un tema, el chico no se entera. O si hablan bajito, el chico no se entera. Y eso no es real. Claro. Los chicos se enteran a un nivel inconsciente. Eso es lo que tienen que entender. No es que registre la información tal cual, sino que percibe el ambiente, la tensión del ambiente y comienzan a traducir que algo no está bien. Entonces es mucho mejor para los padres y para que el chico lo pueda procesar hablar de los temas. Por supuesto que hablar no significa que el papá y la mamá se desahoguen contando todas sus angustias,
sino que puedan hablar de la situación difícil y que transmitan que ellos se están haciendo cargo. Porque lo que más produce angustia en los chicos es sentir que no hay alguien que está manejando el timón, y quien maneja el timón son los padres, ¿no? Claro, y además, pero ¿qué hacer cuando mi niño, por ejemplo, no duerme? Hay personas que quizás dicen, no, se le medica, mejor no, darle una infusión. Bueno, cansarlo a veces es imposible porque No se cansa. Mira, está por eso, limitado, primero, ¿no? creo que tienen que hacer todo lo anterior que he dicho, ¿no? Es decir, si la causa es porque hay desorden en las rutinas, hay que poner rutinas establecidas y una hora clara para dormir. Si el problema es demasiada exposición a las pantallas, porque está estudiando, hay que controlar por lo menos 1 hora o 2 horas antes de la hora de dormir, que ya no hay exposición en las pantallas. Si el tema es ejercicios físicos porque no se está moviendo, pues tienen que comenzar a hacer más ejercicios físicos. Si el tema es que han relajado las comidas y están comiendo demasiados dulces, Claro. entonces lo que tienen que hacer es controlar eso, porque demasiado azúcar no ayuda. Claro, porque un niño tiene que dormir de verdad para poder aprender horas. Si el tema es angustia de los chicos directamente, si el problema es que los chicos realmente están pasando por algo, hay que pedir ayuda, no hay que automedicarse. Hay posibilidades de que el chico pueda recibir ayuda, hay consultas online, hay muchos psicólogos están trabajando online y muchos chicos necesitan procesar eso porque la pandemia cada quien lo vive de diferente manera y los chicos también están viviendo su propio proceso y su propio luto, ¿no? Claro. Ahora, este tema de la sobreexposición a las pantallas, a las tablets y computadoras, es un tema que deberían también evaluarlo los centros educativos, Claro. ¿no? De tal manera que se pueda programar clases, digamos, espaciadas, con Claro. un buen tiempo de, tal vez, de receso, que impida que el niño tenga exposición de sobremanera, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, es importante, por eso digo, encontrar la causa, ¿no? Y no hay una sola causa. Entonces, digamos, de todo lo que he mencionado, la más seria es que realmente el chico esté pasando por un proceso emocional difícil que está teniendo repercusiones en el dormir. Porque todas las anteriores son más fácilmente corregibles. Lo otro necesita ayuda de un especialista y no hay que tener miedo de buscar especialistas. Sí, Javier, ¿qué pasa cuando un niño no duerme bien y no duerme sus horas? O sea, ¿qué sucede en el chico? Claro, en el aprendizaje afecta muchísimo, yo sé. Ah, claro, afecta tremenda. A ver, afecta tremendamente el aprendizaje. La dosis de cortisol en la sangre es mucho más alta y eso produce mayor estrés y el estrés tampoco ayuda para el aprendizaje. El chico se vuelve irritable, es mucho más difícil la convivencia con un chico que no duerme y eso no ayuda además al desarrollo neurológico. O sea, todos necesitamos dormir, pero un niño es vital porque es un niño en formación, su cerebro está en formación y si no duerme bien, eso trae enormes repercusiones en el crecimiento, en el desarrollo de sus neuronas, pero además tiene que ver con lo más importante y es qué está atravesando emocionalmente. Claro. Y eso tiene que atenderse, porque a veces uno cree que uno minimiza las cosas, ¿no? Como decir, bueno, son niños, ya se adaptarán a todo. Pues no necesariamente, a veces necesitan la atención de lo que está ocurriendo a nivel emocional. Así es importante eso porque finalmente va a afectar a su crecimiento en una etapa muy importante para su vida y hay que tomar las medidas. Hay que relajarnos un poquito, también los padres de familia, pero que este relajo, como tú bien dices, Javier, no nos lleve a relajar también los horarios, ¿no? La rutina, establecer horarios es importantísimo. Claro, el ser Y la humano primera necesita. pregunta, como les digo, primero es cuánto azúcar está comiendo ese niño. Así es. Porque a veces es lo último que revisa. Es verdad. Y a veces es la primera de las cosas. O sea, a veces eso nomás cambia todo. Muy bien, Javier, así que yo creo que hay que tomar nota, yo ya tomé nota Sí, de unas cosas. urgentemente. Urgentemente, muchísimas gracias, vamos a volver contigo en cualquier momento y gracias por tus consejos. Gracias, Javier. Perfecto, gracias. Muy Gracias. bien. Muy bien, Ya sabes. importantísimo.
O sea, No, bájale el azúcar. Sí, bájale los Mucho lo dulce. chocolates, los dulces, por favor. No, y además, sobre todo, que a veces como padres de familia nosotros estamos angustiados y también transmitimos esa Transmitimos angustia eso, a los indirectamente. niños, ¿no? Directamente, ¿no? Hay que tener mucho Directamente, no cuidado. indirectamente, los transmitimos. Muy bien, vamos a hacer, Renzo, una pausa. Vamos a volver con una nota muy especial que son desde la comunidad nativa Xánica, que nos van a contar cómo están afrontando el problema del coronavirus. Volvemos. Regresamos. Bien, regresamos a Hablemos del COVID y ya Paola había anunciado esta información súper importante que la comunidad xánica había afrontado de manera positiva la coyuntura del nuevo coronavirus, pues, porque habían hecho toda una serie de protocolos de bioseguridad y prácticamente todos estaban libres de esta enfermedad. Claro, porque ellos sí cumplen un aislamiento, no permiten el ingreso de personas y sobre todo el respeto a la naturaleza. Pero vamos a saludar, Renzo, a el señor Glide Ramos Espíritu, profesor en Educación Intercultural Bilingüe del pueblo originario de Xánica, Aviró, como se dice en tu lengua. ¿Cómo estás? Bienvenido. Aviró es hola. Aviró. Narové. ¿Cómo te va? Aizati Renzo. Kitaiteri. Ya, hasta ahí nomás. Vamos Hasta ahí la traducción. nomás. Con la traducción, ¿cómo Bien, están? buenos días. ¿Cómo están? Cuéntanos. Bien. Bien, buenos días. Gracias por esta oportunidad y de verdad muy agradecido por todo ello. Y bueno, aquí vamos a conversar sobre cómo nosotros los xánicas estamos hasta ahora, seguimos batallando y luchando, haciendo frente a esta terrible pandemia que obviamente es mortal en nuestra sociedad. Sí, cuéntanos, ¿cómo está en la comunidad? ¿Ustedes no están permitiendo el ingreso de personas de afuera? ¿Están en la comunidad llevando mascarillas entre ustedes? Cuéntanos un poco la rutina. Desde que comenzó el estado de emergencia, nosotros como pueblo originario, al ver de que las autoridades como que no estaban viéndonos a nosotros como pueblos originarios, nosotros empezamos a organizarnos de tal manera de que empezamos a hacer uso de nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? Y dijimos que no podemos también ser ajenos a esta realidad. La enfermedad llegará y no podemos ser víctimas de ello. En nivel comunal empezamos a organizarnos para que, uno, sigamos el protocolo que el gobierno dio. Y como nosotros tenemos nuestro territorio reconocido ante el Estado, ¿no? Por el Ministerio de Agricultura, empezamos a cerrar nuestro territorio. Obviamente hubo bastante rechazo de parte de algunos señores que, entre comillas, pudientes, que vinieron inclusive. Tuvimos una experiencia de repente negativa, pero al final salimos ganando nosotros el pueblo originario. Y en el sentido de que inclusive trajeron policías, nos quisieron asustar, ¿no? Pero nosotros nos pusimos fuerte y dijimos de que no. Nosotros, primero es nuestra salud. Así es. Están nuestros jóvenes, están nuestros niños, están nuestros adultos mayores que queremos proteger. Y nuestro pueblo originario jamás debe desaparecer por esta enfermedad. Hay que precisar, ¿no, Glide, que tú nos hablas desde la comunidad nativa axánica de Xuringabeni, en la provincia de Chanchamayo, distrito del Perené, en la región Junín? Sí, aquí exclusivamente, específicamente en la comunidad nativa de Xuringabeni. Y cuéntanos también cómo han aplicado las medicinas naturales, ¿no? Que es algo tradicional en muchas comunidades del Perú y que muchos están utilizando para afrontar este virus. Sí, nosotros conversamos con las personas mayores, inclusive jóvenes también, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta situación? Y nos dijeron de que cuando apareció en aquellos tiempos la fiebre amarilla, el sarampión, nosotros como pueblos utilizamos nuestras medicinas. ¿Y cuáles son? ¿No? Ellos nos dijeron, vamos a humearnos. ¿Pero qué vamos a necesitar? ¿No?
Ahí es la importancia del conocimiento de nuestras medicinas naturales. Por ejemplo, la hoja del cedro, del árbol maderable, ¿no? El cedro, su hoja, ¿no? También hay una especie de ajo macho del monte, que en nuestro idioma le decimos shitiroshi, ¿no? Y también el cajiro, que le llaman en castellano, en español, es la cría de gallina, que hay esas termitas. Cuando ya las gallinas hayan comido todas esas termitas, queda libre, eso empezamos a quemar. Unimos las hojas más la cría gallina, ¿no? Y empezamos a ahumarnos, cada familia. Claro, En la comunidad obligatorio de que cada familia debe ahumarse. ¿Y eso es qué es? Como para eliminar todos los microbios, desinfectar? Para ¿Cómo es? eliminar los microbios. Ajá. ¿Ya? Para eliminar todo microbio que pueda estar dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y es por eso que ahí nos poníamos la kushma, por ejemplo, o con la ropa que estábamos, empezábamos a ahumarnos. Y por las mañanas empezábamos a tomar el amargón. ¿Qué es En eso? nuestro decimos que pishiri. ¿Qué? Y eso hasta ahora, en mi comunidad, hasta ahora, desde que empezamos a ver esta situación, con eso lo estamos combatiendo. Glide, explícanos qué es el amargón. A ver, acá a muchos se les ha llamado Yo la entendí atención. otra cosa, pero mejor que lo aclares. Bueno, el amargón le decía porque son raíces. Ya. Ok, pues pensamos mal. No es de enojo, nada, ¿no? Sino lo llamamos, porque en nuestro idioma le decimos que pishiri es algo amargo. Y para nosotros, esos amargones nos hacen bien porque nos purgan, nos limpian, incluso botan toda flojera, toda pereza y nos renueva. Oye, está bueno ese amargón. Así es. Para darnos, Sí. ¿no? Para darnos. Cuando venga Cintia de los programas de Ashianyani a ver si nos trae. Así, sí, por favor. Hay que hacer un encargo. Pero hay que saber tomarlo. Hay que saber tomarlo. Se requiere de una dieta muy especial. ¿Ya? Ajá, inclusive también la posición de la luna también tiene que ver, influye mucho para tomar estos tipos de remedios curativos. Claro, pues es el respeto que tienen ustedes a la naturaleza, a los recursos que le da, sobre todo que los protege, ¿no? Está a su alrededor, ustedes la protegen y ella a ustedes, pero no se ha dado casos de COVID entre ustedes, ¿no? O sea, ¿hay 0 casos? 0 casos hasta ahora en nuestra comunidad. Felicitaciones, de verdad, porque Muy bien. cumplen Y el bueno, aislamiento social. en eso estamos. No, está muy bien. Muy bien, eso. Glide. Te felicitamos a toda la comunidad por este notable esfuerzo a desarrollar la medicina natural, también que es importante, y esperemos que se replique esto en todas las comunidades del país. Claro, celebremos y sobre todo es el respeto a la naturaleza, que a Así veces es. yo creo que esta cuarentena ha sido un jalón de orejas para toda la humanidad y ellos lo están cumpliendo y mira, 0 casos. Saludos entonces, Glide, a toda la comunidad ayánica de Churingabeni. Así que un abrazo a todos ellos. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Por esta oportunidad. Muchas gracias y saludos por supuesto A ustedes. que forman parte de la familia también de TV Perú con el programa Ashianyani. Valioso este esfuerzo. Así que bueno, nosotros vamos a la pausa porque vamos a volver con algo sumamente interesante. Bueno, no, enlazamos, me corrijo entonces, porque hay unos problemas que se registran producto del teletrabajo. Desde el trabajo y estamos sentados todo el día. Estamos sentados todo el día, la postura, cómo nos sentamos, miramos frente a la computadora, mucha luz, ¿no? Entonces, hay muchas dudas, ¿cómo lo resolvemos? Sí, vamos a saludar al doctor Rodrigo Díez, especialista en medicina del dolor, medicina física y de rehabilitación, para hablar sobre estas lesiones que están apareciendo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, por el trabajo en casa y también por la gente que está más de 8 horas sentados frente a una pantalla. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, ¿cuáles son esas lesiones? Además de la espalda, ¿no? La tendinitis también puede ser en el brazo que utilizamos para el ratón de la computadora, por ejemplo. Bueno, creo que el teletrabajo ha hecho que trabajemos más horas, ¿no? De hecho, lo noto hasta yo. Estoy en casa haciendo teleconsulta y la verdad es que el trabajo se prolonga mucho más de lo habitual. Lo principal creo que es el hecho de
no tener tanta actividad física como solíamos tenerlo, ¿no? Y acá yo incidiría mucho en el dolor crónico, ¿no? Esta cuarentena ha hecho que muchos pacientes con dolor crónico, muchos pacientes también adultos mayores, tengan un rebrote, se podría decir, de la condición en la que estaban. Las sillas, el estar echado en cama, porque cada uno busca la forma de estar más cómodo, lo único que nos lleva es a estar un poco más sedentarios de lo habitual quizá. Y eso afecta, claro, a la columna, pero también al resto de nuestro cuerpo. No creo que hayan patologías nuevas respecto a esto. Quizás la gente está un poco más subida de peso que lo habitual. Pero el mecanismo de las tendinopatías o las tendinosis, lo de tendinitis es un poco discutible. Hace tiempo que se ve que el tendón responde de una forma diferente a la inflamación. Y la inflamación no es del todo mala, la inflamación es lo que ayuda a que se repare el tejido. Y esto, obviamente, en la situación que estamos ahora, va a hacer que mucha gente esté padeciendo pues, de exacerbaciones o de lesiones que ya tenían y que controlaban haciendo un poco de ejercicio, estiramiento habitual, o si iban a un centro de terapia física, y otro grupo que va a empezar a padecerlas y que por la condición actual también tienen un retraso en la atención. Ahí la importancia de ciertas condiciones, y hablando un poco más de lo que es dolor crónico, que no amerita esperar, ¿no? El caso de pacientes con quizá patologías no musculoesqueléticas, pero que sí tienen que ir a ser vistos, ¿no? Y eso es importante. ¿Cómo podemos entonces, de alguna manera, mitigar estos efectos negativos que trae el teletrabajo? Tal vez dosificar las horas, aunque tal vez la empresa no te lo permite porque estás todo el día pendiente, pero ¿cómo podemos mitigarlo de tal manera que no, aquí en un futuro no muy cercano, nos genere estos efectos negativos en nuestro organismo, ¿no? Yo creo que con un buen plan de estiramientos, si es que hay algún padecimiento previo, la mayoría de médicos que atienden a sus pacientes hemos preparado algún listado de ejercicios o a través de redes se ha publicado en la misma página institucional de los lugares donde trabajamos algunos videos que ayudan pues al dolor lumbar, algunos estiramientos dirigidos. Considero que el hacer actividad física regular, así sea en casa, que también es otra causa de lesiones nuevas, no solamente el trabajo las ha producido, va a hacer que por lo menos nuestros tendones y músculos estén un poco activos, ¿no? Y eso va a prevenir que padezcamos de cualquier lesión producida por esta nueva metodología de trabajo que estamos adoptando. Además, ¿cuál sería la recomendación para las personas mayores? Porque la mayoría no puede salir, no se recomienda salir a caminar. Entonces, hay muchas señoras que tienen varices, señoras que están sentadas y no estiran las piernas. Exacto. ¿Qué se les puede recomendar? Sí, en población vulnerable, que es el gran problema, hay ejercicios adaptados a cada grupo etario, ¿no? Entonces, una persona mayor, lo que habría que ver es si tiene ayuda en casa o no. A veces pueden ser ejercicios activos, asistidos, desde mover las piernas en un ergómetro estos de bicicleta estáticos, hasta ponerse de pie de una silla unas cuantas veces antes de iniciar la actividad, la flexión de rodillas. Hay muchos ejercicios que pueden ser adaptados y que lo ideal es que sean individualizados, ¿no? La mala costumbre de tomar un ejercicio y dárselo a todo el mundo es algo que también hay que empezar a cambiar, ¿no? La prescripción de ejercicio debe ser individual. Una persona no tiene por qué responder a la misma intensidad ni la misma cantidad de repeticiones, movimientos o incluso el mismo gesto que se hace al hacer el ejercicio, ¿no? Y eso es parte también de la evaluación y de la condición que el paciente tenga. Sí, tal vez se va a abrir una nueva rama de consultas médicas, ¿no? Que son estos efectos que trae el teletrabajo, ¿no? De las posturas y todo eso, con mayor incidencia sobre todo. Sí, yo diría que al menos lo que estoy viendo ahora es que muchos pacientes más bien que estaban controlados están quizá exacerbando los síntomas por justamente la falta de poder hacer actividad, ¿no? Hace 2 días tuve una consulta y el paciente me decía, mira, es que para mí la natación era lo que me hacía estar bien y hoy no puedo ir a nadar, ¿no? O no puedo salir al centro donde yo hacía mi terapia. Y es totalmente válido. Lo que hay que hacer es tratar de adaptarlo y esperar un poquito a que el gobierno sea un poquito más laxo en algunas medidas, que yo creo que por ahora se podría esperar unas semanas más.
Claro que hay centros que han abierto ya y con las medidas de seguridad adecuadas y el aforo adecuado, como estamos haciendo en la clínica, también es viable, ¿no? Hay protocolos de limpieza, obviamente la población vulnerable no puede o se está intentando que no regrese aún, pero algunos casos, como decía al inicio, no, son casos que no pueden esperar, ¿no? En el caso de lo que es intervencionismo, o lo que yo hago en medicina del dolor, una neuralgia postherpética, Claro. por ejemplo, es algo que tiene que ir, ¿no? Un dolor oncológico es que tiene que ir. Hay cosas inmediatas y hay cosas que uno puede más o menos retrasar. Lo importante es que se evite el mal uso o sobreuso de medicación en casa Claro. por intentar no ir, ¿no? Así es, no El hay paciente que no... automedicarse, doctor, eso es sobre todo, ¿no? No, No hay que abusar no de para, los relajantes musculares y demás. Así es. ni para el COVID ni para las lesiones musculares. Para ninguno de los dos hay que automedicarse. Muy bien, muchas gracias al doctor Rodrigo Díez, especialista en medicina del dolor y medicina física y de rehabilitación. Así que hay que moverse, aunque sea pararse varias Sí, veces, así es. no moverse, hay que moverse. Así Bueno, que muchísimas muchísimas gracias. gracias. Eso ha sido un buen consejo para todos nuestros televidentes. Gracias. Bueno, vamos a volver, luego de estos consejos que hemos recibido del doctor, con información muy interesante luego de la pausa, porque se trata de una propuesta documentalista a través de la fotografía y desde la cuarentena. Vamos a conocer luego al protagonista. Volvemos. Bien, regresamos al programa en el último bloque y anunciamos que íbamos a comentar sobre una propuesta sumamente interesante, porque todo había sido hecho desde la ventana de la casa del protagonista que vamos a presentar. Así es, ¿no? Eso es sobre todo una propuesta interesante, original, Sí. que vamos a saludar a Frank Kraknik, fotoperiodista y documentalista, para que nos cuente cuál ha sido la experiencia. Y bueno, y está, como todos, cumpliendo la cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Frank? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paola. Buenos días, Renzo. Encantado de estar en el programa. ¿Cómo surge la idea? Dime, bueno, de la ventana, que has estado tú también viendo todo lo que sucede a tu alrededor, pero sobre todo poder captar esta situación tan única, ¿no? En el mundo. Sí, bueno, yo soy fotógrafo documentalista, hago ensayo fotográfico y normalmente los fotógrafos viajamos, salimos, ¿no? Cruzamos cerros para llegar a las comunidades que vamos a fotografiar. Pero en esta oportunidad, pues eso era imposible, ¿no? Entonces, este sentimiento un poco de encierro, de estar dentro de las casas, fue el que me hizo mirar por la ventana y observar que habían varias cosas interesantes que contar desde la ventana, ¿no? Entonces, las 2 primeras semanas no fotografié mucho porque en realidad yo pensaba hacer un proyecto en película, ¿no? Tengo laboratorio blanco y negro, pero se me acabaron los químicos y la cuarentena seguía y seguía. Entonces, esto de alguna manera me impulsó a regresar a la ventana y empezar a observar a partir de eso, ¿no? Esto, digamos, muestra que pese a cuarentena podemos sacar lo mejor de sí, de nosotros, para trasladar nuestros conocimientos y desde las limitaciones construir algo interesante, ¿no? O sea, de hecho, tú te has dado cuenta en el camino, los primeros días, registrando imágenes, y finalmente has armado todo un hilo conductor, ¿no? Sí, bueno, en realidad responde a 2 cuestiones, ¿no? Una, que es lo que hemos vivido todos, lo que seguimos viviendo todos, creo que es el encierro, el miedo a salir, a contagiarse, incluso el miedo a morir, ¿no? Sí. Entonces, eso que nos hace resguardarnos, por un lado, y como documentalista lo que quería era poder fotografiar eso, fotografiar mi propio miedo, pero también el miedo compartido de los demás, ¿no? Y por el otro lado, también tiene que ver que la ventana, los reflejos de la ventana, de alguna manera han hecho que mire hacia adentro, hacia lo que está dentro de mi casa, ¿no? Es decir, a mi familia, ¿no? Que creo que es lo más importante, finalmente, ¿no? Pero estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, del presidente sobre la pantalla del televisor. ¿Y qué podría ser esto? ¿Como un mundo de apocalipsis? ¿Algo extraño que nos está rodeando? O sea, no sé, tengo esa sensación cuando veo las imágenes. Sí, lo que pasa es que las fotografías del ensayo, o dentro de los ensayos que yo construyo, son metáforas, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, en esa foto que mencionas del presidente con Con la el pantalla. reflejo, claro, yo lo que he hecho es hacerle fotos a mi pantalla, ¿no? Frente a la ventana, de modo que en el rostro del presidente se termina viendo la casa que está frente a mi casa, ¿no? Claro. Que es el público al que se dirige finalmente el presidente, ¿no? Que encierra un poco todo el contexto. Entonces, finalmente también es importante no solamente es el tener este sentimiento de miedo y esto, sino también enfrentarlo y decir, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando lo que está afuera. Yo creo que si la cuarentena a muchas personas las puede parar, puede decir, mira, no, yo no voy a hacer nada por la cuarentena, ¿no? Por el COVID, todo esto. Pero creo que si algo nos enseña esto es que la noticia no está afuera, sino la noticia llegó al interior de nuestras casas, a nuestras calles, a nuestros barrios. Entonces era eso un poco el proyecto, ¿no? Fotografiar ese exterior, pero también ese interior. Y cuéntanos qué es lo que tienes proyectado luego de acumular todas estas historias a través de tu lente fotográfico y más adelante tal vez, porque la cuarentena seguramente va a seguir, va a seguir una vuelta a una nueva normalidad. Es parte toda de una historia que no va a terminar, sino que va a tener otras etapas, ¿no? Mira, yo soy un fotógrafo que, como te comentaba, he salido mucho a fotografiar fuera, ¿no? He tenido publicaciones de proyectos en distintas partes del país, pero este contexto de cuarentena ha hecho que voltee la cámara a la familia, ¿no? Y también, o sea, hay algunas motivaciones personales dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes del proyecto hay una donde se ve a mi esposa con mis dos pequeños, ¿no? Entonces los reflejos de la ventana han hecho que vaya hacia ese lado un poco más íntimo, más personal, ¿no? Y también por otro lado, bueno, esos son mis dos hijos más pequeños, yo tengo dos hijas más grandes, bueno, tienen 10 años ahorita, que viven con su mamá, y por el tema de la cuarentena no puedo verlas, no puedo comunicarme con ellas, ¿no? Entonces, esos también son historias dentro o alrededor de la historia del COVID, ¿no? Entonces, esto ha sido de alguna manera lo que ha impulsado a que gire mi cámara hacia adentro. Y ahorita sigo fotografiando la cuarentena, pero como te digo, más hacia adentro, más hacia fotografiar estos espacios íntimos, familiares, el juego, ¿no? Con los niños, esto, ¿no? Sí, Franz, tú has tenido ese ensayo fotográfico, pues, a través de mi ventana, está en línea, está con acceso gratuito. ¿Cómo lo ubica la gente para que pueda, pues, ver todas disfrutar del trabajo? Está dentro del ISU, yo lo he subido al ISU como una publicación, entonces si pones Franz Krajnik ISU y sale, ¿no? Salen ahí varias publicaciones que yo he hecho y dentro de eso sale el proyecto a través de mi ventana, se llama, ¿no? A través porque es hacia afuera y hacia adentro, ¿no? No, claro, muy interesante, porque al final es tu visión, cómo estás viendo a través de la ventana, como tantos peruanos que solamente pueden hacerlo así, no pueden salir, las personas vulnerables, y es un reflejo de lo que está sucediendo en un caso único, ¿no? Para la humanidad, y yo creo que van a seguir surgiendo propuestas interesantísimas a través del arte, la creación, ¿no? Y qué mejor que la foto periodística, que es lo mejor que hay. Así es, foto documental, ¿no? Que registra un momento de la historia importante para nuestro país. Tú lo estás haciendo. Normalmente esto se exhibiría en una galería, ¿no, Fran? Pero bueno, van a tener que cambiar incluso los procedimientos de exhibición de estos materiales. Exacto, por eso también he decidido publicarlo en el ISU como una especie de pequeño portafolio, un librito, para que la gente lo pueda ver, pueda compartir, ¿no? Ya el contexto de la galería, nos tendremos que esperar un buen rato todavía para eso, ¿no? Hay que reinventarnos. ¿Planes? ¿Tienes otros? ¿Estás pensando en más proyectos referente a la cuarentena? Sí, en realidad también, incluso la cuarentena también me ha servido para tener un tiempo para mi laboratorio de fotografía, ¿no? De blanco y negro, con químicos. Entonces, estos son proyectos que voy haciendo a largo plazo, poco a poco, y también tengo planeado seguir con estos proyectos para poder publicarlos más adelante, de repente el año que viene, ¿no?
todavía digamos, hay muchas cosas todavía por fotografiar. Claro, exactamente. Esto lo que refleja es que ni en cuarentena existen razones para no hacer cosas, ¿no? Ya hemos visto aquí ejemplos de artistas que han hecho, por ejemplo, una película con el celular, por ejemplo. Claro. O hace porque, o sea, en realidad sí se puede hacer, lo hace porque quieres, y si no Así lo hace es. porque tampoco no quieres, ¿no? Yo Entonces, creo que es la creatividad la que tenemos que fomentar, y sobre todo, bueno, el fotógrafos, cineastas. cineastas son artistas. Son artistas que tienen Sí, la es creatividad. que de ese sentimiento de miedo, de pérdida, ¿no? De eso es que nace la creatividad y la acción, ¿no? Eso es súper importante, y no solo en fotografía, sino en general. O sea, al sentirnos un poco vulnerados quizá en nuestras libertades, ¿no? Al quedarnos en casa, es que nuestro cerebro puede funcionar un poco más aceleradamente y proponer algún proyecto, ¿no? En cualquier rubro, ¿no? Eso creo. La foto documental, ¿tú crees, Franz, esto ya hablando ya más en perspectiva, crees que está como rama del periodismo, está creciendo en el país, que esta es una oportunidad para registrar estos momentos que van a quedar para la historia? Lo que está creciendo mucho, Renzo, es el ensayo fotográfico, ¿no? Que es esta mirada mucho más personal, hacia adentro, más reflexiva de las historias que contamos. Entonces, esto sí yo creo que tiene para largo, es importante que el ensayo fotográfico se vaya construyendo, se vaya constituyendo como un género de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, la fotografía periodística busca la noticia, pero el ensayo fotográfico busca los hechos, pero no tal cual, sino interpretados a partir de la mirada del autor, ¿no? Entonces, esto está creciendo muchísimo en el país y creo que tiene mucho futuro, ¿no? Tanto en publicaciones como en propuestas en galerías también, quizás para más adelante, pero sí. Muy bien, Franz. Bueno, te felicitamos por este notable esfuerzo. Esperemos ver más trabajos tuyos como ya tú lo has anunciado. Así que nada, desearte lo mejor, que te cuides y que contribuyas con tu trabajo a registrar la historia de estos momentos que pasa el país, ¿no? Así es, muchas gracias, Franz. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias, Paola. Encantado de estar en el programa. Bueno, antes Muy ya bien. de poder despedirnos, sobre todo él es Franz Krajnik, Krajnik, por si acaso se Muy quieren bien, buscar. muy bien. en Lo Google. dijiste muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy, Paola, amigos televidentes. Ha sido un programa un poquito accidentado, pero dentro de todo Como la vida, como la vida misma. Como la vida misma, como la cuarentena misma. Así que hay que sacar lo mejor de nosotros para llevarles a ustedes la mejor información. Nosotros vamos a encontrarnos nuevamente mañana a la misma hora, 11 de la mañana en punto. Y rapidito nos vamos a TVP Noticias con Patio y yo, que nos vemos. Nos vemos.